En el año 1876 la Western Union dijo que el teléfono presentaba muchos inconvenientes para ser un medio de comunicación y que no le interesaba para nada. La Real Sociedad en Inglaterra también dijo que las máquinas voladoras más pesadas que el aire eran imposibles de funcionar, y los de la Warner Brothers, ¿quién demonios puede querer oír a un actor en la época del cine mudo? Entonces, el futuro nos trae siempre cambios y tenemos que estar pendientes de ellos y sobre todo ver que esto nos es útil. Finalmente, no se puede mirar el futuro como una continuación del pasado, porque el futuro va a ser diferente y tenemos que conseguir desprender la manera en que manejamos el pasado para poder manejar el futuro. A mí me allanaron ya el terreno los doctores Beltrán y el doctor Mena en sus muy buenas exposiciones, de manera que conocemos que el monitoreo invasivo mínimamente habla de la saturación tisular de oxígeno a través de métodos de espectrofotometría, la medición del gasto cardíaco a través del CO2, la medición del CO2 sublingual y las tecnologías LIDCO y PICO, que también ya se refirieron, que tienen sus pros y sus contras. Yo me voy a referir un poco hacia el monitoreo mínimamente invasivo a través de la onda de pulso y específicamente con la tecnología del monitoreo del catéter FlowTrack y el monitor Vigileo. Esto no es nuevo. Otto Frank describió la presión de pulso a través de este sistema llamado de cámara de aire, donde la bomba, nuestro corazón como bomba, emite pues su volumen y hay un reservorio de aire que permite que el flujo sea continuo. Esto lo podemos de pronto más esquematizar y para que nos quede más claro a través de este video. Esperemos que este sí funcione, donde se muestra cómo nuestro corazón bombea, pero si no existiera el concepto de cámara de aire que a su vez nos va a inferir la presión de pulso, nosotros tendríamos un síncope cada 2 segundos, porque el flujo es pulsátil en este caso, y es lo que se asemeja a nuestro corazón. El corazón bombea y a través de la circulación ya periférica uno recibiría volúmenes sistólicos eyectados del corazón de manera intermitente. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Aquí tenemos entonces ya el concepto de cámara de aire, que es esta bombita, y vamos a seguir bombeando, haciendo semejanza a lo que ocurre con el corazón, pero ven que el flujo ahora es continuo. Esto se semeja a lo que ocurre en la microcirculación. Y como ven, este reservorio ocurrido en la cámara de aire es lo que asemeja a nuestro funcionamiento cardiovascular. Entonces, aquí existe una diferencia de presión de pulso. Esto también va a estar determinado por el tono y por las resistencias sistémicas. De manera que de este concepto de presión de pulso, fisiológicamente es que se ha venido infiriendo las nuevas tecnologías mínimamente invasivas. El monitor Vigileo con el catéter FlowTrack permite entonces hacer una inferencia del gasto cardíaco. El gasto cardíaco, como lo conocemos, igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, pero entonces él va a analizar y va a desglosar estos variables, de manera que ahora para obtener el gasto cardíaco va a analizar la frecuencia de pulso y además el volumen sistólico depende de esto que conoce como la desviación estándar de la presión de pulso y el factor Ki, que es de correlación para la complacencia arterial, y el tono. La presión de pulso es a su vez dada por la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica y además se ha correlacionado con el volumen sistólico, pero además la tecnología FlowTrack permite hacer un análisis de cada una de las curvas de presión arterial, es decir,
este es nuestra curva de presión arterial de manera invasiva y hace un análisis del contorno de ella. De manera que en el algoritmo del monitor Vigileo nos permite analizar la presión de pulso que tiene una relación directa con el flujo proporcional al volumen sistólico, la compliance siguiendo los principios de Lange-Wouters, donde van a estar afectados por la edad, el género, peso y altura, y finalmente el tono vascular. De manera que aquí tenemos nuestros datos de presión arterial de manera invasiva, puede ser de una línea radial, que es la recomendación, y además se analizan 100 a 100 Hz, de manera que cada 20, en un trazado de 20 segundos se van a obtener cerca de 2000 puntos de medición, y a esos puntos de medición el software permite tomar una desviación estándar. Ya sabemos entonces que la presión de pulso, la diferencia de presiones entre sistólica y diastólica es similar al volumen sistólico, y esto se va a actualizar cada 20 segundos. Entonces vamos a tener un volumen sistólico medido en tiempo real. Los efectos del tono vascular entonces también van a estar medidos en el software y permite hacer los siguientes análisis. Va a estar cambiando según los cambios que se obtengan de la presión arterial media. Además también va a analizar según la pendiente. Sabemos que hay vasculatura o momentos dinámicos donde hay cambios en la rigidez de las paredes, se le subió la inotropía o el paciente sangró, es decir, todos esos cambios van a estar analizados por la tecnología en el software. Y además lo que se llama la kurtosis, que es qué tan plano es este pico, si es más bien picudo o aplanado, todo eso se va a analizar, es decir, va a tener un análisis latido en un trazo y en tiempo real. La compliance de la presión de pulso tiene sus variables dependientes de género, de edad. Sabemos que los pacientes jóvenes para mismas presiones pueden tener una compliance mayor, igual que el sexo masculino, o pacientes que tengan mayor superficie corporal, a diferencia de las mujeres y que tengan ya suficiente edad o que tengan menor superficie corporal. El algoritmo entonces compensa esos efectos de la compliance basados en esas variables de edad, género y área de superficie corporal, de manera que afecta el pulso de forma inversa. Entonces, ya conociendo las variables que se pueden medir a través de la tecnología, nos permite hacer el análisis del gasto cardíaco, conociendo la frecuencia, con la fórmula conocida de frecuencia cardíaca por volumen sistólico, pero ahora cambiando por la frecuencia del pulso, la presión del pulso con la desviación estándar medido cada 20 segundos, y el volumen sistólico dependiente además de la presión del pulso y el tono vascular, que a su vez son medidos en cada minuto según la compliance y el tono. Otra de las ventajas es que no requiere entonces una calibración manual, todo esto se va haciendo como los mostré, minuto a minuto. ¿Qué nos va a mostrar entonces? Nos muestra el gasto cardíaco y dependiendo del área de superficie podemos ver el índice cardíaco, el volumen sistólico, y si esto además tiene un catéter, que tal vez es la única hoy función de la PVC para poder hacer cálculo de resistencia vascular sistémica, pues estoy de acuerdo, la PVC no sirve para nada más, puede calcular las resistencias. Pero aquí viene entonces el dato más novedoso, que sobre todo nos es útil en la práctica, independiente de conocer el gasto cardíaco o el volumen sistólico, sino la variabilidad de ese volumen sistólico o volumen latido. Entonces, ya sabiendo cómo funciona el monitor, ahora vamos a jugar con él, ¿ya? Entonces, vamos a hacer el énfasis práctico en este monitor. Y es sobre todo, como lo hemos repetido hoy, cómo vamos a determinar la volemia y cómo vamos a hacer los ajustes terapéuticos en nuestro paciente, sea crítico o esté en anestesia. Este estudio, pues ya le hemos dado tanto palo. ¿Puede la presión venosa central predecir la respuesta al volumen? Ya conocemos, hasta Homero se escandalizó cuando supo los resultados. La PVC no nos determina precarga ni volemia. Y es por esto metaanálisis, que ya también
se comentó. Pacientes con PVCs bajas tenían incluso volúmenes altos que se habían infundido, es decir, análisis completamente dispersos de los datos donde no nos daban una real aproximación a nuestro paciente en cuanto a la volemia. Y también esto ya demostró cómo a través del análisis de la curva ROC se ve que la cuña y la presión de PVC son los que menos nos hacen un análisis de la volemia o de la precarga, si se quiere, y los que mejor tienen significancia estadística serían el gradiente de presión de pulso y el gradiente de las presiones sistólicas. Ahora entonces vuelvo y retomo también las palabras del doctor, donde hablaba que nosotros podemos y debemos estar conscientes e imaginando la curva de Frank Starling en cada uno de nuestros pacientes. Entonces, conociendo la precarga y el volumen sistólico, podemos inferir en cuál de estos tres parámetros, hipodinamia o hipovolemia, normodinamia, y el paciente que tenga de pronto una hiperdinamia. Y sabemos que entonces si el volumen sistólico es bajo, va a generar isquemia intestinal y falla renal, que si nos pasamos con un exceso de volumen vamos a generar un corazón de pronto en un medio ácido o un corazón ya previamente estudiado con una disfunción ventricular, generar edema pulmonar, y que cuando debemos colocar de pronto medicamentos vasoactivos podemos generar taquicardia que incrementa el consumo de oxígeno miocárdico. Entonces debemos situarnos en este pequeño espacio de la curva de la función cardíaca normal, tratar de llevarla allá y además mantenernos en este segmento de adecuada euvolemia. De manera que el catéter FlowTrack y la tecnología Vigileo provee parámetros para medir el flujo, y tenemos tres posibilidades de hacer ese análisis del volumen: con la variabilidad del volumen sistólico o volumen latido, con una prueba de elevación pasiva de los miembros inferiores y con un reto de líquidos. Aquí volvemos a hacer el análisis de la prueba de la variabilidad del volumen sistólico, en el cual, como también ya se comentó, los diferentes momentos o las variaciones que se tienen con la presión de pulso medido por una línea arterial y relacionados con los momentos de la ventilación mecánica en los tiempos de inspiración y expiración. Y sabemos entonces que la diferencia entre el volumen sistólico máximo y el volumen mínimo dividido entre el promedio de ese volumen es lo que nos da la variabilidad del volumen sistólico, y que esto a su vez ha tenido concordancia con la variabilidad de la presión de pulso, es decir, presiones sistólicas, el valor de la presión sistólica máxima menos la mínima dividido entre el promedio nos da la variabilidad de presión de pulso, y esos dos conceptos los permite analizar el monitoreo mínimamente invasivo. Y también sabemos que esos dos datos nos permiten discriminar a nuestros pacientes si van a responder o no a los líquidos que vamos a infundir. Entonces, completamente también de acuerdo, hoy la medicina no puede ser de receta de cocina, de aplicarle lo mismo a cada uno de nuestros pacientes, todos tienen respuestas diferentes y necesitamos nosotros saber a qué paciente estamos. Aquí entonces, por ejemplo, se muestra en un estudio publicado en el año 2006 cómo el incremento esta es la segunda prueba, el incremento del gasto cardíaco durante la elevación pasiva de los miembros inferiores pudo determinar qué pacientes iban a responder o no a la carga de flujo. Aquí se les levantaba los miembros inferiores y algunos no tenían variabilidad de volumen sistólico, no tenían incrementos en el índice cardíaco, contra otros que sí, y de esa manera me determinaba respondedores a volumen. Una de las mejoras que ha tenido la tercera generación de los monitores es filtrar las arritmias. Como también ya se mencionó, las arritmias pueden alterar justamente los cálculos derivados de la presión de pulso. De manera que en la tecnología FlowTrack hasta dos extrasístoles se pueden omitir, filtrarse cada 20 segundos, y de esa manera hace un detector de latido en presencia de extrasistolias y nos da un valor un poco más aproximado a la realidad en el volumen sistólico.
Tiene sus limitaciones, pacientes con tórax abierto, donde se pierde pues las presiones pleurales y no nos van a transmitir de manera efectiva las presiones a las cámaras cardíacas, las arritmias como se mencionó, el paciente que tiene respiración espontánea o ventilación con presión de soporte y en volúmenes corrientes bajos, donde además hay hemorragia. En estas situaciones sí se puede tener no puede ser completamente confiable la medición de la variación de volumen sistólico. Justamente para saber qué tanta arritmia me está presentando el paciente, el monitor cuenta con un indicador de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es esta señal, donde nos muestra si hay, en este caso, un 32% más de variabilidad del volumen del pulso arterial y que me puede generar entonces un dato no confiable. La prueba entonces de elevación pasiva de los miembros inferiores consiste en esto: tenemos a nuestro paciente y le incrementamos a 45 grados durante 30 segundos y hacemos el monitoreo del gasto cardíaco o del volumen sistólico. Obviamente esto hace un incremento de la precarga de manera transitoria y en pacientes se puede realizar en pacientes con ventilación espontánea y con arritmias. Entonces ahí quitamos un poco nuestra limitante de algunos pacientes. Obviamente hay que tener precaución en pacientes con una hipovolemia o un choque severo y se pueden dar algunos falsos positivos por cambios del estrés o vasoconstricción refleja. Entonces la prueba de elevación pasiva de los miembros inferiores puede detectar qué paciente me va a responder a volumen, pero obviamente esto no es un tratamiento. Y lo otro es que pues durante el acto quirúrgico no vamos a coger a levantarle las piernas a un paciente. Esto sí nos puede hacer de manera previa para saber qué tan euvolémico llegó nuestro paciente a salas. Bueno, lo mismo en situaciones donde no es posible usar la variabilidad del volumen sistólico, los efectos de la carga se pueden replicar con esta prueba. Es un autorreto de volumen, donde podemos situarnos en nuestro paciente si hay un incremento importante del volumen sistólico o solo pequeño, donde diríamos que aquí ya en este momento no necesitamos más líquidos a nuestro paciente. Esta prueba de elevación pasiva de los miembros inferiores ha tenido también su correlación con el Doppler esofágico, donde también se encuentra una correlación significativa. Y por último, la tercera prueba, donde podemos determinar qué tanto volumen necesita nuestro paciente a través de la optimización de los fluidos a través de un reto. En este caso se pone 500 mililitros de líquidos, sea coloide o cristaloide, y se observan los cambios en el volumen sistólico después de 20 minutos. Si nos encontramos en esta situación, que nos está diciendo nuestro paciente no necesita volumen, aquí se generó un cambio importante en el volumen sistólico, pasamos de acá a acá, donde nos dice que más volumen podría mejorar el flujo y de esa manera optimizar a nuestro paciente. Esto también ya se analizó qué tantos estudios se han hecho evaluando los cambios dinámicos de la morfología de la onda arterial con una revisión sistemática, donde hay múltiples estudios con diferentes tecnologías. Aquí muestro que para esta época, en el año 2009, Paul Marik hizo este estudio y encontró o este metaanálisis, revisión sistemática, perdón, donde encontró que existen con la tecnología FloTrac dos estudios que también tuvieron la siguiente respuesta, que la mejor correlación para respuesta a líquidos en pacientes ventilados lo daba la variabilidad de la presión de pulso, la variabilidad de la presión sistólica y la variabilidad del volumen sistólico, dejando atrás las presiones de llenado medidas por otros métodos e incluso la PVC con muy mala correlación. Nuevamente, estudios que muestran la predicción del volumen, aquí comparando FloTrac y Pico, los dos sistemas, donde se mostró reproducibilidad a través de estas dos técnicas y donde se mostró que la PVC, nuevamente, en nuestros estudios de presiones no evalúan o no miden realmente si nuestro paciente está o no euvolémico, y donde el mejor prueba la daba la variabilidad del volumen sistólico dado por FloTrac y por Pico. Es importante también resaltar que la variabilidad de la presión de pulso para predecir la respuesta está influenciado por el volumen corriente de nuestros pacientes y que para volúmenes de menor de 8 mililitros por kilo pues no va a tener suficiente respuesta, sino alrededor con volúmenes más altos. De manera que podemos atrevernos a dar nuevos conceptos en el monitoreo hemodinámico. Uno de ellos es que la precarga es diferente a la respuesta a la precarga y que debe existir entonces un concepto de reserva a la precarga.
saber qué paciente sí nos responde a una prueba de líquidos y que sí vamos a decir necesita, o le falta o no más con él. Que la respuesta a la precarga me discrimina la necesidad de los líquidos y que no hay un gasto cardíaco normal. Este es el otro concepto que debemos también hoy introyectar. Aquí, relacionado entonces nuevamente con el volumen latido y con la precarga, vamos a ver incrementos de la variabilidad del volumen sistólico mayor de 10, me indican que el paciente debe continuar con líquidos. Cuando llego a variabilidades ya menores de 10, me dice pare, ya no necesitamos más líquidos. Y con respecto al concepto del gasto cardíaco adecuado, el gasto cardíaco es un dato adaptativo, esperado que disminuya durante la sedación y esperado que incremente durante el estrés. Es nuestra respuesta normal, natural al estrés. De manera que el gasto cardíaco es una variable, pero no es la variable que nosotros necesitamos llevar a un dato normal o adecuado, o un dato normal, sino un dato que sea de verdad adecuado. Y esta frase, escuchada personalmente por un intensivista, el gasto cardíaco puede ser normalmente anormal o anormalmente normal, ¿ya? Podemos tener pacientes con índices o gastos cardíacos de 2, le alcancé a ver al doctor muestras de índices cardíacos de 1,5, pero lo tenía perfecto. La saturación venosa estaba muy bien, la variabilidad del volumen sistólico se mantenía dentro de rangos normales. ¿Para qué le quiero subir el gasto cardíaco si con eso me está perfundiendo? Entonces pueden existir gastos cardíacos normalmente anormales o anormalmente normales. ¿De qué nos sirve tener un índice cardíaco de 5 cuando el paciente está en choque o con saturación venosa de 50, una variabilidad de 20? Y finalmente, la saturación venosa es el gold estándar para definir el gasto cardíaco adecuado, dado por los estudios y pues digamos que la opinión de los expertos en cuidado intensivo Pinsky y Jean-Louis Vincent. Justamente, también por el doctor Beltrán comentado, debemos utilizar el catéter de arteria pulmonar correctamente y solamente cuando lo necesitamos. Ellos generaban este algoritmo donde estaban basados en la perfusión. Lo que más necesitamos es que ese corazón en su función de bomba esté perfundiendo todos nuestros tejidos. ¿Cómo lo sabemos? Con la saturación venosa. Si está normal, pues vamos bien, pero si está por debajo de 70, tenemos que ver si es que el aporte medido por la saturación arterial es adecuado, si no, incrementar la FiO2, incrementar el PIB, pero si está normal, nos tenemos que ir a la medición del gasto. Así sea con Swan gas, así sea con no invasivo, con FlowTrack, con Pico, con Doppler, y después de eso definir si el paciente, si lo tengo optimizado con un índice cardíaco adecuado, ver si lo que le falta es el transportador, la hemoglobina, si nos falta analgesia o sedación, si lo que necesitamos es transfundirlo, no hay tampoco valores de hemoglobina mágicas, hay pacientes que necesitan o no sangre. Ya no puede ser el punto de corte 7 y solo transfundo por debajo de 7. O si el gasto cardíaco está bajo, mido entonces, este era el algoritmo para Jean-Louis Vincent y Pinsky, con el uso del catéter de arteria pulmonar. Las presiones de oclusiones mayor de 18 me indica una disfunción ventricular, donde el paciente va a requerir inotropía, o menor de 18 está hipovolémico. Pero entonces, nuevamente, y lo dicen ellos, no hay un dispositivo de monitoreo exacto o seguro, los resultados van a depender entonces de cada uno de los pacientes y a la tecnología que usted le tenga más fe, con la que se sienta más seguro y confiable. Entonces vamos a usar las tecnologías alternas cuando lo necesitemos. Es el cambio que le podemos hacer a esta diapositiva, y ya conociendo que si no tengo una buena perfusión medido por saturación venosa, si el gasto cardíaco todavía no lo tengo bien optimizado o adecuado, no normal sino adecuado, entonces ya no utilizo la presión de cuña, porque voy a utilizar entonces métodos no invasivos donde voy a medir la variabilidad del volumen sistólico y puedo encontrar varios escenarios. Aquel menor de 13%, donde me va a decir que el paciente tiene adecuada volemia y lo que necesita es entonces inotropía, o aquel que tiene entonces una variabilidad mayor del 13%, donde me está diciendo le falta agua. Entonces, ¿cómo lo podemos llevar a nuestra práctica de una manera más sencilla? Una baja saturación venosa
nuestro aporte de oxígeno, saturación, hemoglobina o gasto cardíaco. Si hay una alta variabilidad o la respuesta es positiva del gasto cardíaco o la prueba de elevación, entonces necesita líquidos, si no, necesita inotrópicos. De manera que la optimización perioperatoria hemodinámica tiene varias formas de hacerlas, pero todo debe girar y estar relacionado con esto. Una adecuada optimización hemodinámica perioperatoria disminuye las complicaciones del paciente, mejora la tranquilidad del anestesiólogo, mejora los resultados del cirujano, y sobre todo esto también, que esto es lo que nuestro método y algunos nos frenamos ahí, disminuye los costos a las aseguradoras, ¿ya? Entonces muchas veces le glosan a uno el Precept o el FloTrac, y no, uno tiene que defenderse con esto. Dice, es que eso me quitó 2 días de UCI, o una complicación de, como lo demostraron ahorita, más estancia, más riesgo de pronto se reintervía porque el paciente estaba vomitando. Y aquí no estaba en esta gráfica, traía, es de Dr. Michard, donde todo esto además disminuye las complicaciones en cuidado intensivo, y todo esto debe ser perioperatorio, como también ya se mencionó. El ideal es que este paciente en alto riesgo y que tiene de pronto ya una disfunción o una cirugía mayor, entra en UCI, se optimiza, se pasa con su catéter ya puesto, con el monitoreo y de ahí el ensamblaje que debe existir entre quirófanos y las unidades de cuidado intensivo, continúa el monitoreo y el manejo del anestesiólogo, y ese paciente después pasa a la UCI. O sea, debe ser esto perioperatorio, previo, durante y después. Todos ganamos con esto. Muchas gracias. Entonces, si tienen alguna duda.